tercera edición de los clubes de lectura del Pozo Antillano y Pasillo del Sur. No hay que probar el audífono, está bien ya. Y dentro de eso nos alegra esta actividad de hoy porque pasan varias cosas a la vez. Uno, que es un día bien importante en varios eventos, pero a nivel nacional es un fin de semana de salsa y hay demasiadas actividades de salsa hoy, pero la más importante pasa esta tarde, que es el primer encuentro de coleccionistas de música de la salsa, donde va a estar hablándose también de la literatura salsera que ya hemos ido desarrollando en Puerto Rico. Por lo tanto, el inicio de este club hoy a las 11 de la mañana parte de la premisa que hay una actividad adicional literaria bastante grande en la tarde y pues vamos a estar divididos en varias funciones. Pero también es la Asamblea Nacional y General del PEN de Puerto Rico Internacional, que inicia a las 1:30 de la tarde en las facilidades del Colegio de Abogados, y eso es otra movilización de los escritores y las escritoras puertorriqueñas, así que es un día de literatura de varias formas. Por ende, iniciamos este club de lectores hoy un poco más temprano. En esta tercera edición, es decir, ya llevamos 1 año y medio haciendo los clubes de lectura, hemos logrado expandirlo en esta temporada desde enero hasta junio, a lo largo de todas las librerías que existen entre Río Piedras hasta el Viejo San Juan, y lo cual nos permite hacer cosas chéveres. Uno, integrar los libros, integrar los autores, integrar los libreros, las casas editoriales, pero lo otro es crear un corredor literario. Así que en esa medida pues estamos bien. En el día de hoy vamos a estar escuchando a dos personas que nos causan mucho interés. Por un lado, la crítica literaria puertorriqueña Carmen Centeno Añese, quien es una querida amiga y también es una gran crítica literaria con una producción de crítica muy consistente. Yo diría que tú y Transfor Ortiz se parecen mucho. Él hace una película cada 9 meses y tú haces un libro de crítica literaria como cada 9 a 12 meses en estos últimos años, que has estado muy productiva, y lo cual pues dice mucho para un género de la literatura que deberíamos abordar más en Puerto Rico. En esa medida, en este mes de marzo tenemos a varios críticos literarios en el Club de Lectores, empezando con la compañera Carmen Centeno en el día de hoy. El próximo sábado tenemos a Francisco Cabanillas en Casa Norberto, quien es un crítico literario puertorriqueño que vive en Ohio, pero va a estar en Puerto Rico. El sábado 21 vamos a tener una crítica literaria francesa que se llama Françoise Leissart, que aunque ella vendrá por formas digitales, vamos a estar comentando su libro sobre literatura puertorriqueña que se hizo en el 2018. Y finalmente tendremos a Maris Ramos Rosado el último sábado de este mes con su libro Destellos de la Negritud. Así que tenemos 4 críticos literarios. Iniciamos hoy con la compañera Carmen Centeno, y para este evento pues pensamos traer a otra crítica literaria para criticar literariamente a la crítica o a la crítica literaria. Y entonces la vida nos sorpresa y vamos a... Esto es como una película, Introducing with Valeria Herbines. ¿Pronuncié bien? Arboniez, pronuncié muy mal entonces. Quien la acabo de descubrir hace exactamente 3 semanas, producto del profesor Elidio de la Torre Lagares, quien me escribió algo que me parece tan interesante porque la compañera acaba de ser galardonada con una beca para ir a estudiar a la Universidad Johns Hopkins a un seminario sobre investigación literaria para subgraduados, y eso va a ser en el mes de abril. Así que la descubro, está en 4º año de bachillerato en estudios de literatura y literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, y se dedica a hacer crítica literaria, y me introduce a un personaje que se llama Macedonio Hernández, que es un novelista argentino que me pareció extraordinario, y ella es como que seguidora de él, y Hernández produjo una literatura bastante interesante en su momento. Así que estamos ahí. También me introdujo a Esteban Valdés, que yo no lo conocía, no sé si el colega aquí Federico Sintrofia yo lo conocía, pero es parte de la literatura, por decir algo, activista, realista de la década del 70 puertorriqueño, quien tiene una novela muy reciente ahora. Así que ese es el diálogo de hoy. Como hemos dicho, y hablando con Valeria y con Carmen, en estos clubes
de literario o de lectores, lo que hacemos es conversar sobre un libro. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del libro Intelectuales y Ensayos, que es una publicación 2018, si no me acuerdo mal del año, galardonada por el PREM Club con una distinción como libro de ensayos en el certamen literario del 2018. Así que empezamos por ahí y creo que Valeria y Carmen ya se habían organizado para la conversación, así que vamos a empezar. ¿Cuál de las dos quiere iniciar conversando? Yo creo que a mí me parece pertinente que usted hable un poco de su libro y luego yo le comento. Y para todos los que estamos aquí, estamos transmitiendo en vivo por las plataformas de El Pou Santillano y Pasillo del Sur. Nosotros llegamos normalmente a 1,5 millones de personas, hoy podemos tener un alza muy interesante, así que ahí estamos. En serio que llegamos a 1,5 millones, no es jugando. Bueno, pues este es un libro que escribí porque había un vacío en los estudios puertorriqueños sobre el ensayo y es en realidad el primer libro dedicado al ensayo como tal. No es exhaustivo en ningún momento porque para eso hubiera necesitado en realidad tener tiempo para hacer varios tomos, no solamente uno. Son muchos los ensayistas puertorriqueños que tenemos y que no podemos ignorar. El libro se divide, podríamos decir que en 3 partes. La primera es un recuento general del ensayo en Puerto Rico, de cuándo nace, que nace en la prosa periodística de comienzos del siglo XIX. Se encuentra también en las primeras antologías, Los Aguinaldos, y luego en el libro El Jíbaro de Manuel Alonso. Tenemos otros ensayistas importantes en el siglo XIX, como Alejandro Tapia, Eugenio María de Hostos, que es el ensayista más importante en Puerto Rico en el siglo XIX, y no solamente en Puerto Rico, sino en toda América Latina, por la cantidad de periódicos en que escribió. Eso de la cantidad de periódicos en que escribió lo señala muy bien Marcos Reyes Dávila en la edición crítica que hizo el Instituto Hostosiano. Entonces, luego de abordar el ensayo y una teorización sobre el ensayo como un artefacto que articula la vida pública, que es argumentativo, que es herético, como dice el teórico Theodor Adorno. Pues como dije, es el mayor discurso de la vida pública. Pero el ensayo, en términos generales, ha sido siempre considerado como lo que es lo intelectual. Y eso ha sido pues muy polémico. Y entonces traté un poco de plantear eso, pero a la misma vez resaltar la importancia que tiene el ensayo en la vida pública, porque el ensayo es la argumentación por excelencia. Y en la tradición del ensayo, quienes escribían fundamentalmente eran los hombres, no las mujeres, porque no ocupaban puestos, porque no tenían la misma esfera pública. Entonces, por lo tanto, paso a otra parte, no está dividido así, ¿verdad?, con números, pero paso a otra parte en que le dedico trabajos a distintos ensayistas, a Eugenio María de Hostos, a Nilita Vientos Gastón, a Arcadio Díaz Quiñones, a Edgardo Rodríguez Juliá, a Marta Ponte Alsina, a Aura María Sotomayor. Y finalizo con un ensayo que se dedica al ensayo posmoderno y a los debates y las polémicas que hubo aquí en los años 2000, ya a finales de los 90 y los 2000, sobre todo los 2000, comienzos de los 2000. En ese sentido, me parece pues importante decir que aunque no incluí algunos ensayistas como José Luis González o René Márquez, sí están mencionados en el recuento que hago al principio sobre el ensayo. Se necesita mucha gente que trabaje este género que ahora mismo tiene una explosión, podríamos decir, en el periodismo puertorriqueño, que le ha dado un espacio mayor, sobre todo el Nuevo Día, ha hecho una cosa fantástica desde hace varios años. No importa que diferamos del Nuevo Día en otros aspectos, pero la verdad es que ha creado un espacio maravilloso al atraer más ensayistas, al atraer otras personas distintas a las usuales. No es el mundo de los catedráticos nada más,
sino que es un mundo mucho más amplio, el campo de la intelectualidad. Y el Nuevo Día ha abierto esa esfera pública, y sobre todo con mujeres que están escribiendo ensayos. Yo incluyo ahí a 3 mujeres, como dije, Milita Vientos Gastón, Marta Ponte Alsina y Aura María Sotomayor, pero hay otras mujeres ensayistas como Mayra Santos Febre, por ejemplo, Ana Lidia Vega, la distinguida Ana Lidia Vega, y muchas otras que si recogen su obra mediática, como fue mediática la de Hostos, fundamentalmente mediática, y la pura verdad es que no quiero hablar en zigzag, pero la pura verdad es que cuando miramos a Hostos, nos damos cuenta no solamente del valor de los llamados tratados tradicionales de Hostos, sino de cómo él concreta su pensamiento a través de esos artículos periodísticos que son fundamentales para entender la obra y el pensamiento hostosiano. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo tú lo ves, Valeria? ¿Qué? ¿Cuál sería tu reacción? Yo creo que ahora mismo no tengo reacción, tengo más una pregunta que le había comentado ya la profesora, como frente a este boom, por decirlo así, de poesía en Puerto Rico y la crónica, el género de la crónica en Latinoamérica, ¿cuál usted cree que es el lugar de la ensayística en el futuro de Puerto Rico o de América Latina? Y cómo llegar a eso, ¿no? Porque también... ¿Cuál es el lugar? De la ensayística, dije América Latina, dije la crónica en América Latina, pero al menos en Puerto Rico, ¿cuál usted cree que es el futuro de la ensayística aquí en Puerto Rico? Bueno, yo soy fanática de la poesía, quiero decir primero, me parece que hay una verdadera eclosión de la poesía en Puerto Rico. Yo celebro a los poetas puertorriqueños, pero también tengo que decir que tiene que dársele más importancia al ensayo que se está haciendo ahora, porque se está debatiendo mucho, sobre todo en el periodismo. Y de muchas maneras, el consejo que yo doy es que esos escritores hagan lo que ha hecho Jorge Duani, lo que ha hecho Ana Lidia Vega, por ejemplo, que recojan esos ensayos, los conviertan en libros para que puedan verse, porque a veces cuando los ensayos están esparcidos en distintos periódicos o en distintas revistas, pues no puede verse por completo el pensamiento del que escribe. Hay también un ensayo en la red, por eso trabajar con el ensayo es muy duro, ¿no? En la red tenemos a personas como Liliana Ramos Collado con Bodegón Sin Teclado, teníamos a Francisco Avilés en un momento dado, tenemos otra gente que tiene blog de ensayo, lo tiene Mario Cancel, lo tiene Elisa Fernanda, Luis Felipe Díaz, pero hay otra gente joven que está escribiendo. A mí me ha encantado una definición del ensayo que encontré en un mexicano muy joven que habla de que el ensayo es una especie de ninja, un artefacto que debe de hacer implosionar las ideas, es a lo que él se refiere, ¿no? El ensayo es un golpe certero, esas son sus palabras. A mí me parece que se debe de tal vez propiciar que se escriban más ensayos, entender el ensayo, mejorar la enseñanza del ensayo. Yo lo hago en mi salón de clases a través de ensayos dedicados a los derechos humanos. Es un campo en el que hay que darle margen también a la gente joven para que escriba, para que exprese sus ideas. Ahora mismo se está escribiendo mucho sobre la mujer, se está escribiendo mucho sobre la Junta de Control Fiscal, se está escribiendo sobre problemas ecológicos, pero lo racial todavía no resulta lo suficientemente resaltado, y esa es una de las cosas que descubrí en el campo académico. Lo racial todavía no tenía la prominencia que tiene en República Dominicana. Bueno, en realidad República Dominicana tiene una gran prominencia por el hecho de la convivencia con los haitianos, pero en Cuba también hace falta que se escriban más ensayos sobre la cuestión racial. De hecho, un trabajo pequeño pero comparativo entre las 3 Antillas hispánicas que me dio luz sobre lo que se estaba discutiendo. Aquí hay una ausencia sobre la discusión del tema de lo racial, y podrían aparecer muchos otros temas nuevos, ¿no? Como temas tecnológicos. Hay que darle margen, espacio a la juventud, convocar
a concursos para los jóvenes, para que se pueda escribir más ensayos. Fíjate, déjame intervenir aquí, porque este es un debate que llevamos tiempo, por lo menos entre las conversaciones que hemos tenido en los últimos 10 años. Primero, yo creo que habría que definir cuál es el ensayo que estamos hablando, porque el trabajo periodístico es una conversación, pero el ensayo académico o el ensayo intelectual puede ser otra, y lo otro es las nuevas formas, usando una palabra que usó Valeria, de ensayística, pero de ensayarnos, por conjugarlo, de hacer ensayo. Entonces, yo, por ejemplo, en estas conversaciones contigo, el problema es que el universo jamás lo tenemos completo. Por eso es que te decía hace 3 o 4 años atrás que es importante rescatar toda esa literatura de gente que existe en Puerto Rico más allá de la frontera de Río Piedra, fronteriza, y o la área metropolitana, porque hay demasiada gente produciendo literatura aquí en 1000 formatos, de todas las edades, y que yo creo que hay que prestarle atención, y los radares nunca los incluyen. Segundo, es que el ensayo por sí, y esto lo pienso a partir del certamen del Pen Club, es un género como que ellos no entienden, y te lo voy a decir y lo digo públicamente, ellos lo valoran en función de peso. Si es un libro de 400 páginas, es un ensayo. Si es un libro de 100 páginas, eso es un conato. Si es un libro de 200, pues bueno, va compitiendo ahí. Y esto lo traigo porque, por ejemplo, yo soy de una gente que aquí le ha dedicado al ensayo por vía del panfleto, que no es que soy panfletario, es que es un género del siglo XIX que hicieron los negros puertorriqueños que desarrollaron la literatura, Eleuterio Vérquez, Manuel, el otro de Humaca, Manuel Alonso, pero también el otro de Guayama y el de Mayagüez, que eran todos literarios negros, marginados, y lo que podían hacer era publicar el panfleto. No es Marx el que desarrolla sobre el panfleto, pero los negros de Puerto Rico. Entonces, si traemos eso acá, pues ahí tengo el último, el de Ricardo Rosselló, que son intervenciones de ensayo en aras, en algo que Federico y yo participamos de distintas formas en los 70, que era el panfleto político, intervención. Pero creo que es un género que ahora mismo está difícil de capturar, porque creo que hay distintos cánones que le van aplicando. Y lo que creo que estás tratando de decir es, vamos a redefinirlo y crear múltiples categorías de ensayos, como hay cuentos, microcuentos, antologías de cuentos, esto y lo otro. En los certámenes, pues tendríamos que tener varias de la que es la literatura en relación al ensayo. Y esto lo traigo porque entonces, en los blogs de una gente que es una forma de intervención, ojo, de producción de economía, porque los pobres son los de Puerto Rico, pero la gente que tiene blog en Estados Unidos es que viven del blog. El blog genera riqueza. Aquí hay que traducirlo un poco, todavía falta algo ahí. Pero aquí hay unos conatos interesantes de gente blogueando que en la tradición de Estados Unidos sobre ese tema es producción económica, aquí es producción estética. Pero por otro lado está gente como Cao Delgado, que todos los días está escribiendo en su página de Facebook, y escribe largo, El Satió produce diariamente solo en su página de Facebook, y después uno se lo republica. Eso es otra conversación. Entonces yo creo que lo que estás diciendo es, vamos a definir, no canónicamente, vamos a definir el concepto ahora, porque es un concepto que se ha convertido mucho más complejo. Lo bueno es que no son los ensayistas de la década del 30, que ahora es muchas variantes. Pero lo otro complicado entonces es cómo amarrarlo. Y eso me hace pensar de que en este libro y en el otro, el de polifonía, y en otro más, y en otro más, pues tú vas tratando de documentar una experiencia, pero que siempre se te escapa, porque hay demasiadas grietas en la pared y hay demasiadas cosas pasando allí que no podemos rescatar. Por lo tanto, el problema con esta captura del ensayo en Puerto Rico es que siempre se queda demasiada información fuera de la impresión. Bueno, lo Inevitablemente, que pasa es, pero lo que quiero decir es porque el género está demasiado diverso. bueno, lo que Si me sucede es que permite, hay, Carmen, por sí, el mismo tema para que la abundes. sí, A mí me parece que con el ensayo ocurre como con otro género, como digamos el cuento, que a veces tratar de meterlo dentro de una definición exacta es un poco complicado. Y es un poco complicado porque los ensayos están escritos siempre dirigidos a una temática, a un área de conocimiento. Que podríamos hablar, por ejemplo, de crítica literaria. La crítica
crítica literaria son ensayos, pero están dirigidos específicamente a trabajar literatura, la que sea, ¿no? El género que sea, ¿verdad? Están los científicos, ¿verdad? Están, es decir, distintas corrientes que provocan el escribir ensayos. Y están, obviamente, los periodísticos que casi siempre tratan más cosas del diario vivir, más cosas existenciales, más cosas comunes. Pero todos son ensayos, ¿no? Entonces, si nosotros fuésemos a tratar de decir, bueno, cuentistas puertorriqueños del siglo XIX, pues se nos escapan siempre algunos, porque es imposible cubrirlos todos en un libro, en un análisis, porque siempre vamos a recurrir a aquellos que de alguna forma han cobrado alguna prominencia, se han destacado de alguna manera. Y Pero siempre se van a quedar algunos marginados. lo que ¿no? sucede es que en el siglo XIX el ensayo que prevalecía era el ensayo identitario. Vamos a decir que ese es un ensayo de interpretación cultural, parecido al de interpretación cultural. El ensayo identitario lo escribe, por ejemplo, pues Andrés Bello, el propio Simón Bolívar. Es un ensayo que sigue también trabajándose durante el siglo XX. Ahí lo tenemos en el mismo José Luis González, cuando nos habla de que el primer puertorriqueño es el puertorriqueño negro. O sea que tenemos en realidad dos vertientes, el ensayo identitario y el ensayo de interpretación cultural. Hay una diferencia muy fina entre el uno y el otro. Pero asimismo podríamos decir que también existe un ensayo filosófico. Carlos Rojas Osorio ha recogido un libro precisamente sobre el ensayo filosófico. Y podríamos hablar hasta del ensayo científico, como usted dijo. De eso habla precisamente un estudioso latinoamericano prominente, Eduardo de Valdés, el ensayo científico, que no se estudia por lo general. Ahora, lo que pasa es que el corpus es tan grande y en Puerto Rico no hay grupos de estudio, no existe esa tradición, no hay grupos de investigadores. En el Estado chileno, lo mismo que en el argentino, lo mismo que en México, existe lo que se llaman los CONICET, los CONACULTA, que son precisamente las redes de investigadores que se reúnen, son sufragadas por el Estado y se reúnen para estudiar algún problema en particular. Nosotros no tenemos esa infraestructura académica. Por otra parte, quiero señalar que sí, la crítica literaria se considera ensayo también. Tal vez en algunos países del Caribe hispano más que en otros. A nosotros nos encanta lo que se llama el ensayo polémico. Así lo ha denominado Elsa Noya de Argentina, una argentina maravillosa que hizo un libro muy bueno sobre el ensayo reciente, el ensayo posmoderno. Pero hay que recordar, que creo que es el planteamiento de Nina, hay que recordar que el ensayo o la literatura no se remiten exclusivamente a la universidad, al campo académico. Es algo mucho más amplio. Hay mucha gente que no es universitaria y que ahora mismo está escribiendo ensayos, pero sobre todo en el periodismo. Sobre todo en el periodismo. Valeria. Sigo pensando en eso. La realidad es que estoy pensando mucho, por ejemplo, sigo pensando en el futuro del ensayo, sigo pensando en por qué, y hablo de mi generación más que nada, porque cuando hablamos de Arcadio, pues, y hablamos de María Aponte Alsina, estamos hablando de otras generaciones, ¿no? Y me pregunto si este énfasis que le presta la academia a lo que es el ensayo, a esta estructura de lo que debe ser el ensayo, es alguna razón por la que mi generación no está produciendo tanto ensayo. Pero vamos, ya yo creo que usted contestó esa pregunta, pero eso es en lo que estoy pensando ahora mismo. Pero no necesariamente necesita contestación. Así que, no sé, estoy pensando. Pero fíjate, yo creo que es una provocación lo que tú haces. Te voy a explicar de otra forma. Acá en los últimos años se ha descubierto que hay agua subterránea en Marte. Si hay agua y si hay hidrógeno, hay vida. Clásico.
Por lo tanto, lo que están planteando los científicos es extraordinario. Nuestro entrenamiento no nos permite ver la vida existente en Marte. No podemos entenderla aún. Eso también lo decía, ¿cómo se llamaba el británico científico astrofísico que se murió, el que estaba en silla de ruedas? Stephen Hawking lo planteaba también, es decir, tenemos este entendido de la vida, pero no tenemos otro entendido. Ese espacio ahí vacío, no sabemos cómo se contiene. Por lo tanto, a lo que tú dices, y me gustaría ver tu impresión, Carmen, yo tiendo a pensar, yo no hago fronteras entre generaciones ya. Yo soy humano y tú también, y entonces socializamos y a veces yo salgo a bailar contigo y a veces voy a bailar con Valeria, ¿verdad? Si una es heterosexual, pues así que yo lo construyo. O voy con un pana a ver salsa, dependiendo de las edades, esto y lo otro. Así que yo tengo una entrecruz entre generaciones que estamos en encuentros. Mi problema es que mi encuentro con otras generaciones para entender la manifestación del ensayo, que es lo que dice Valeria, es donde a veces yo carezco o padezco o tengo limitaciones. Hay otro compañero que está escribiendo ahora en el Post Antillano, que tiene 22 años, que ha sido un palo. O sea, todo se va viral. Que se llama Jesús Mejía. Y Jesús, por empezar, le pone unos títulos bien extraños. Yo se los modifico, pero le dejo el título. Y después es una literatura que es desde el dolor. No es literatura, son ensayos periodísticos desde el dolor, porque él cruza la frontera continuamente de cómo me pasó a mí. Sí, que la gente no tuvo 6 meses en Humacao y de repente dice, y a mí me fue de esta forma y regresa. Ha sido extraordinario. Pero yo no sé si eso es como él, que rompe todos los cánones y está escribiendo, Mirza yo, o es que hay otras formas de expresión que yo tengo que empezarlas a ver que estaban ahí. Y ahí es que creo que lo que la gente manifiesta en los Facebook se podría valorar de otra forma, normalmente no lo hacemos. Yo rescato a 2 personas semanalmente, que es Cao Delgado, que por Facebook dice cosas, unos debates extraordinarios. Y Elsa Tío, a la que todos conocemos y queremos de distintas formas, pero Elsa por minuto me produce un ensayo en Facebook. Caramba, que es la mejor activista contra la estadidad en Puerto Rico y se llama Elsa Tío. Porque lo que está produciendo es exquisito y yo los rescato y los voy publicando. Pero también tendría que meterme en otros diálogos y ver cómo otros sectores sociales, por no llamarles generaciones, lo están haciendo, porque sí lo están haciendo. Es decir, el texto incidental de Messenger, el texto incidental de la telefonía, que ha creado hasta lenguaje que hay que poderlo seguir, o sea, las formas de expresión del lenguaje. Pues mira, hay que poner atención. Que entonces habría que cuestionarse el medio en esta creación del ensayo, ¿no? Usted estaba comentando que varias personas que escriben ensayos deberían comenzar a recopilarlos y publicar libros, pero ¿qué pasa si ahora el medio del ensayo es otro? Por ejemplo, como usted comentaba, el Facebook, los mensajes de texto, todas estas cosas se van... Hay ensayos en Facebook, por ejemplo. Eso. Y entonces habría que cuestionarse, ¿no?, el rol del medio en este proceso de producción del ensayo. Quizás se nos fue la guagua ya y tenemos que comenzar a repensar el ensayo dentro de estos espacios cibernéticos, digitales. Entonces, tratar de pensar en esos quizás archivos o colecciones dentro de esos espacios y no necesariamente darle tanto peso a aquello que se publica de esta manera. Bueno, definitivamente que cada día que pasa la cibercultura va avanzando más y va incluyendo a más gente, más personas están escribiendo cada día más y formando bitácoras, ¿no? Que es lo que son los blogs en la red. Y definitivamente que tienen una presencia grande porque esa gente por lo general manda sus cosas a las redes sociales, de alguna manera se mueven de forma distinta a cómo se mueve el libro. Y tal vez habría que estudiar cuáles son sus temáticas, aunque en algunos casos de los bodegones que yo he visto, que no son de gente tan joven, se trabaja lo mismo que se trabaja en el espacio de papel. Lo que sí hace falta es que se incentive, vuelvo a repetirlo, más a los jóvenes a la publicación, que se publiquen ensayos, ya sea en los periódicos, ya sea en el mundo digital, pero que esto se enseñe de alguna manera en las clases, es algo que es indispensable. Yo veo un vacío en la enseñanza de este género. Es un género que, como es hasta cierto punto
se mueve entre lo abstracto y lo concreto, pero es un género denotativo y es un género en el que hay que pensar con cierta profundidad. No quiero yo decir con esto que no haya que pensar con profundidad en las novelas o en la poesía, pero es que es un género que si no se enseña debidamente, no se entiende lo que es la argumentación, que el género ensayístico es fundamentalmente argumentativo. Si no se conoce eso, es un poco difícil de entender y de incentivar que haya más espacios. Ahora mismo yo misma no conozco espacios de gente bien joven que esté escribiendo ensayos en la red. No los conozco, no los he visto. Pero yo en ese sentido entiendo que el medio digital no es algo que viene para el futuro. O sea, yo creo que es algo que ya está, que ya Definitivamente, existe. claro Y que sí. yo realmente creo que los jóvenes están escribiendo, sí, que están escribiendo ensayos y no veo tal vacío. O sea, yo me paso visitando blogs en internet, pero constante. Revistas en internet, un montón. Y hay un montón de ensayos escritos por los jóvenes. Me no da ni las siquiera- direcciones sí, cómo porque me no. gustaría conocer esos Ni jóvenes siquiera que por mi hacen generación, ensayos. sino generaciones actuales escribiendo. Ahora, hay también una diferencia, bueno, no sé si llamarlo diferencia o una forma que se ha hecho muy común en los medios digitales, que se depende mucho de la opinión. Es decir, la opinión se constituye en la estructura de lo que se escribe. Es decir, mientras está el ensayo académico que busca la bibliografía, la referencia y este tipo de cosas, pues en los medios digitales yo creo que abunda mucho. No establezco relaciones cuantitativas, no hay estudios sobre eso, pero son escritos de opinión principalmente, pero en realidad constituyen en cierta forma ensayos, ¿verdad? Aunque no tengan el rigor académico que se le ha adscrito al ensayo, ¿verdad? Y ese es otro aspecto. O sea, yo creo que todos los géneros literarios, absolutamente todos, de alguna forma tienen que desestructurarse y reestructurarse de acuerdo a los medios que actualmente se utilizan para ello, porque son medios que aportan a las posibilidades y al potencial de manifestarse en otra forma y de incorporar cosas que no hemos visto en los libros pasados, por aquello de decir, de separar un poco el tiempo, ¿no? Es decir, si yo voy a escribir un ensayo, un trabajo para publicarse en un libro, pues obviamente trato de mantener mayor rigurosidad académica. Chévere, muy bien, y eso aporta y es necesario y es importante. Pero a veces en los medios digitales esa preocupación no es lo fundamental, sino que esa preocupación es tal vez la reacción a algo, la reacción a un libro, la reacción a un tema, a una situación existencial donde se quiere plasmar una idea bien elaborada. Porque tampoco me refiero simplemente a tirar una idea, ¿no? Sino a una idea elaborada, bastante elaborada, pensada, ¿no? Que se le ha dedicado tiempo a esa idea. Y para mí eso es tan válido como el otro medio. Y yo creo que eso existe en cantidad en estos momentos. Bueno, hay dos teóricos importantes, uno es Pedro Aullón de Haro y el otro María Elena Cruz, que señalan, ambos abordan dos tipos de ensayo. Pedro Aullón de Haro habla de ese ensayo que puede ser, que está desprovisto de un aparato académico, y habla del ensayo como tratado. Son dos tipos de ensayo muy diferentes. El que es ensayo de tratado, pues ese tiene una difusión por lo general como libro. El otro pues lo tiene en el periodismo, que es el ensayo al estilo de su fundador, Montaigne. Pero con el tiempo también se quedó el otro tipo de ensayo, ¿verdad? Que es
el que he llamado, que es más bien un ensayo académico, un ensayo que es un tratado. Pero a mí me sigue preocupando la ausencia de la juventud. Cuando hablo de la juventud hablo de gente de 20 y pico de años y de 30 y pico de años, no estoy hablando de cuarentones. Gente de 20 y pico de años y de 30 y pico de años que escriba, que tengan un lugar, un espacio en el que su voz sea reconocida, porque aquí los jóvenes muchas veces son ignorados. En Chile existen estudios sobre la juventud. Aquí sí han existido estudios sobre los jóvenes, pero están más dispersos, no son estudios, vamos a decir, que tengan la misma formalidad o la sistematización que tienen los estudios sobre la juventud en Chile. Y el ensayo sería un medio de propiciar que los jóvenes tuvieran una voz bien potente. Por eso no dejo de enseñar el ensayo en el salón de clase. No sé, ¿cómo tú lo ves, Valeria, ese punto que dice tan... Yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que sí, que el ensayo tiene mucho potencial. Y lo que le quería preguntar es cómo usted en su salón de clase como que propicia ese espacio, ¿no? Distinto a lo que la academia te dice o a lo que estamos acostumbrados a escuchar de lo que debe ser un ensayo, como usted en su salón entonces propicia ese espacio para que la juventud pueda utilizarlo. Bueno, yo lo propicio precisamente incluyendo la redacción de un ensayo, pero con un método determinado. Ese es un método que proviene de mis lecturas de lingüística aplicada y que trabajan el discurso, el lenguaje no literario, Entonces utilizo el periodismo, sobre todo los editoriales del Nuevo Día y de otros periódicos de Puerto Rico, que tienen una presencia mayor de ensayos, pero también del periodismo como El País, el periodismo internacional. Pero tengo una metodología que consiste en que el estudiante pueda conocer lo que es una tesis, lo que son argumentos, lo que apoya a los argumentos, las citas, los ejemplos, el dato, la cifra. Entonces es una especie de guía para que el estudiante pueda escribir. Y utilizo la Carta de Derechos Humanos, que es importantísima para la educación puertorriqueña porque es un mandato de las Naciones Unidas que los derechos humanos se incluyan en los centros educativos de distinta manera en todos los cursos habidos y por haber. Entonces, cuando los estudiantes me hacen ese ensayo, buscan, investigan casos de derechos humanos y le aplican la Carta de Derechos Humanos. O sea que es un ejercicio de pensamiento crítico con el que después pueden hacer otro tipo de ensayos, pero aprenden sobre todo que existe lo que se llama una opinión documentada, porque no se trata de hablar y nada más que de hablar. Se trata de que los jóvenes aprendan la diferencia entre una mera opinión, un me parece, una cosa muy distinta a algo que se ha investigado y que ellos pueden hacer con rapidez. En mi salón de clases usamos el celular como recurso, ¿verdad? El internet que está en el celular y resulta fantástico. Siempre tengo éxito, de verdad, ahí me siento muy orgullosa de hacer lo que hago. Fíjate, yo te escucho y escuché las intervenciones de Valeria y de Federico y antes de yo hablar, ¿ustedes quieren hablar? ¿Quieren decir algo? Ustedes pueden hablar, es gratis. Hablar aquí es gratis, ¿entiendes? Está muy interesante. ¿Ustedes quieren hablar? Vamos aprendiendo. Pues fíjate, yo tengo problemas que son soluciones porque por razones extrañas yo tengo que estar registrando todas las cosas, ¿verdad? Y viendo las tendencias y todo. Voy a hacer un chistecito. Ayer yo fui a una actividad muy interesante que hizo la Universidad Ana G. Méndez sobre el primer encuentro de territorios ultramarinos de Estados Unidos: Puerto Rico, Guam, Samoa, Islas Vírgenes y las Marianas del Norte. Y fue básicamente una invitación a hablar de la estadidad. Pues a mí no me interesa hablar de la estadidad, pero ellos están viendo cómo coger más fondos federales, votar por el presidente americano, que los ciudadanos sean ciudadanos, salvo el comisionado residente de Guam, igualito que Jennifer González, pero el de Guam, que fue allá y habló todo el momento que él quería la independencia para Guam. Esa no fue la noticia en Puerto Rico. No fue. La noticia en Puerto Rico fue lo otro, que estaban hablando de fondos federales, esto y lo otro. Yo, en mi destello
activista mediático por redes y por hecho, en el post esta mañana publiqué la noticia como era. Guam promueve la independencia. O sea, el Nuevo Día acaba de reaccionar ya tiró la contranoticia diciendo lo que él dijo allá. Me encanta, porque no lo habían destacado hasta que uno interviene. Así que, ¿por qué yo traigo esto? Porque todavía no sabemos las formas de vida de Marte. Todavía no tenemos un registro realmente nada de todo lo que está pasando, que es extraordinario. Así te voy a dar un ejemplo para que lo veas. Si yo manejo redes sociales y hemos ido poniendo un ejército de tuiteros, como diría Hugo Chávez, una infraestructura para poder comunicar en las redes sociales y poder crear un entendido de todo lo que pasa genuinamente, pues tú te das cuenta de que han estado pasando cosas muy interesantes que no las registramos. La revista Cruces se rediseñó, Universidad Ana Geméndez, recinto metropolitano, y se rediseñó porque era una revista tortuaria, académica tradicional, de cada 3 meses se acaba una edición. Ahora Cruces sale, creo que cada mes, o en un periodo bien corto, está continuamente sacando. Y la gente que está escribiendo ahí es impresionante, porque hay gente de 50, de 40, de 60, de 70, pero hay un montón de gente joven que le has dado un espacio. Y es virtual y es de movimiento rápido y todas las semanas tú tienes nueva publicación. Y los temas me han impresionado. Así que, Y es digital. y es digital. Eso es un formato de una expresión de ensayo, tiene una estructura, es editores y editoras invitados por número. Y caramba, yo creo que tengo que celebrarlo. Entonces, en esa consideración es ver lo que está pasando. Yo pienso que hay una generación que es la de los viejolos, ¿verdad? La de, ¿cómo se llama? Fuego Cruzado, ¿sabes? Que es bien bueno el programa esto y lo otro, pero es un formato de comentarios. La de Luis Dávila Colón, que después de todos los incidentes que ha pasado este semestre, yo lo escucho ahora, porque me está dando un tiempo del movimiento estadista que yo tengo que entender, es el ensayo hablado. Esto es un país de tradición oral, profundamente oral. Aquí todos los abogados se creen comentaristas, todos. ¿Sí? Y todos tienen un programa de radio gratis hasta que se ranqueen y se convierten en talento. El talento les pagan. Pero ¿y cómo está la otra gente que no tiene ese acceso? Ahí es que yo creo que viene el registro. Y yo vivo demasiadas experiencias que a mí me hacen ver, pensar, sentir que las formas de expresión son las que tenemos que capturar un poco lo que decía Federico, es más la estética a veces, cómo se está comunicando algo, que, como dijo Valeria, el medio tangible. O sea, los dos son tangibles, porque la estética es una forma de ponerlo impreso en algún sitio, pero el tangible de Valeria es la estructura, si un celular, si un papel, si un graffiti, por decir algo. Entonces, yo lo que creo es que nos ha pasado otras cosas que nos olvidamos. Y fíjate, yo te estaba escuchando y le puse atención. Aquí nosotros hemos desmontado lo que pasa en muchos países, que es la competencia, el certamen de ensayo. Yo en etapas de la vida anteriores participé en muchas competencias de ensayo y gané algunos. Y lo hice para vivir, porque me pagaban dinero. Entonces si ganaba tenía un dinero para vivir. Así que uno de ellos fue así. Pero después uno va evolucionando. Pero la idea de que hay un certamen sobre el ensayo en relación al verano del 2019, que sea para los que estuvieron allí. El prerequisito es que estuviste allí, tirando piedras, perreando, haciendo lo que tú querías, pero tienes que documentarlo. Y hacemos ese certamen. A lo mejor eso lo podríamos hacer, porque en algunas cosas, otros que tenemos más recursos fallamos. Porque nos quedamos en lo fácil. El ensayo literario, todo son novelas, poesía y cuentos. Ese es el dominante. Después viene el de ensayo en el Pen Club o el Instituto de Literatura y tiene que ser pesado. Porque si el libro no es pesado, no es un ensayo. Yo no he entendido esa medición. El famoso libro del francés Indignado, que era un panfleto de 30 páginas, vendió 4 millones de copias. 30 páginas, indignados. ¿Está bien? Pero aquí tiene todas las prevenciones del PEN, es por peso. 400 páginas gana. 300 empieza a hacer mención. 200 es mención. Menos de 100 no gana. Entonces, no puede ser. Tenemos que establecer entonces una normativa para entenderlo. Pero sí están pasando muchas cosas. Yo pienso en la revista Cruces. Hay otros formatos, o sea, en los periódicos digitales que se han sostenido. Por ejemplo, diálogo desapareció, pero 80 grados, el Post Antillano, pero también pienso en nuevas ocurrencias, el compañero de los comunistas de allá de Mayagüez desaparecieron, ¿cómo se llamaba aquel periódico que era en papel, que era muy bueno,
y desaparecieron porque no se sostienen, pero ahora está Doriskin Skin, vamos a ver, en papeles más caros, en digitales mucho más baratos. Ahora, Pero en las formas digitales, aquí siento, es el debate diario cuando la gente desarrolla el pensamiento. Decir Daniel me cae mal todos los días, la gente está diciendo esa tontería, me parece muy bien, pero alguien que se siente y dice, pues mire, yo leí lo que él dijo, y en lo que él dijo, yo discrepo en 1, 2, 3, 4. Eso es efímero, pero es como incentivarlo cuando la gente ya tiene una buena tradición que es, déjame ver lo que se está diciendo y déjame comentar. Ahora traducir eso en comentar, que es lo que uno dice para el periódico, es 4 párrafos. 4 párrafos es una métrica de lectura en redes sociales, en formatos digitales. No me escriba, ahí te escribo, no voy a decir por nombre, con muchas otras publicaciones que son 12 páginas. En redes sociales 4 párrafos te crea tendencia. ¿Está bien? Un buen titular te crea tendencia, es lo que la gente ve. Mataron a Elena, mira, mataron a Elena, casi te dan para adelante. Mataron a Elena es una canción de plena histórica o de bomba puertorriqueña que se volvió a pegar, pero la gente vio el tema y dice, mira, mataron a Elena. a mí me parece que lo que Karen me plantea es bien importante, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es fundamental enseñar a escribir ensayos. O sea, yo creo que eso es fundamental. Porque precisamente cuando uno tiene ese conocimiento, pero quiere manifestar algo que no necesariamente va a entrar dentro de lo más riguroso de su elaboración, tiene los elementos para poder hacerlo. Pero si no tiene ese conocimiento, puede quedarse en una opinión superficial. Y yo creo que eso es bien importante distinguirlo. O sea, yo creo que es bien importante distinguir un tuit de un par de líneas en que yo digo lo que a mí me dé la real gana. ¿Tú sabes? Yo, eso que yo quiero decir, poder sustentarlo de alguna forma. Y yo creo que eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante que se enseñe a escribir ensayos. Yo he sido lector de tesis, por ejemplo, a niveles de maestría y doctorales, y la verdad que me dan ganas de salir corriendo. Yo he tenido buenas O sea, experiencias como no, yo he lectora de tenido tesis. buenas experiencias, Yo he tenido pero buenas he tenido experiencias horribles. ¿Sabes? Y yo creo que realmente hace falta. Yo tuve esto como una anécdota que a veces es para salir corriendo. En una clase, yo siempre termino pidiendo a los estudiantes que evalúen la clase, ¿verdad? En una conversación, después de haber dado notas y todo, para que no se sientan que van a ser perjudicados en la nota, ¿no? En bien informal. Y una de las críticas que recibo de una estudiante es de que yo era demasiado riguroso. Y yo, no, chévere, bueno, ¿por qué? ¿Tú crees? Porque usted hace que nosotros escribamos monografías de 10 páginas. Y yo me he quedado de una pieza, ¿verdad? O sea, eso tú lo encuentras tremendo, terrible. Ah, sí. Y entonces no voy a mencionar la universidad porque yo he cogido clase en tal sitio y semanalmente me pedían una monografía. Semanalmente. Yo, sí, eran de 1, 2 páginas. Yo realmente estaba horrorizado ante eso, ¿verdad? O sea, y yo creo que eso hay que romperlo porque da grima cuando uno recibe un estudiante a nivel de maestría o doctoral y pretende que lo que se le exija sea eso. Son 3 o 4 páginas y 2 o 3 referencias y algo por el estilo, ¿no? O sea, y desgraciadamente lo encontramos en las universidades más prominentes del estado de Puerto Rico, ¿no? O sea, y yo creo que realmente es bien importante lo que tú haces, ¿no? Y Muchas que eso gracias. hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que a veces se le da más importancia a otros géneros y ese no se toca, es la verdad. Bueno, yo creo que eso es importante que se toque. Sí, definitivamente, sobre todo porque le permite al estudiante conocer la diferencia entre lo que es dato y opinión, y evita el fanatismo. Enseñar argumentación ensayística es enseñar lógica, y es algo muy cercano a lo que puede hacer un abogado, ¿no? en un alegato.
Un alegato tiene que tener lógica, tiene que tener un planteamiento, de eso puede hablar mejor el profesor Nina que yo. Pero yo trato de que mis estudiantes lean como leería un abogado. Yo no voy a hacer un comentario porque... Dale, vale. Creo que para seguir esa línea que a mí me parece bien interesante, que sigue, que el ensayo es uno de los trabajos que en la universidad siempre se te pide, pero no se te explica cómo hacer un buen argumento. Claro. Y entonces ahí yo creo que su acercamiento a cómo enseñar el ensayo a nivel universitario es bien importante y bien pertinente, porque yo no he tomado un curso en la universidad que no me haya pedido a final de semestre o a mitad de semestre un ensayo, pero bien pocos cursos me explican cómo hacer un buen argumento y uno se acostumbra, uno ya como está, ok, pues ya le cogí el gustito a lo que es, ya sé lo que tengo que hacer, pero el profesor no siempre se para y me dice como que, mira, esto es lo que es un ensayo, esto necesita tener, así es como tú fundamentas tus argumentos. Así que en ese como me uno, que verdaderamente su acercamiento a cómo enseñar lo que es el ensayo es bien importante y tiene mucho valor. Bueno, yo lo disfruto mucho y tengo buenos resultados, porque después de que el estudiante aprende a que hay temas sobre los que puede opinar, pero buscando información, se acostumbran y se les hace divertido buscar grupalmente en el celular, en las páginas web del celular. Entonces lo hacen por su cuenta. Y una de las cosas que enseño es también a conocer páginas internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, donde puedes conseguir datos. Esa es una cosa que hay que enseñar, donde puedes conseguir datos fiables para poder escribir un ensayo de esa naturaleza, un ensayo de derechos humanos o un ensayo sobre cualquier otro tema, ¿no? No todos los ensayos llevan cifras. Ahí tenemos el ejemplo el de José Luis González, no recuerdo exactamente si tenía cifras o no, porque hay distintas modalidades y los recursos dependen del tema que se esté trabajando. Pero de veras me parece que hay que de muchas maneras destacar que el estudiantado más joven tiene que tener una voz y que de alguna manera hay que lograr que ese estudiantado se exprese y que se exprese mediante el ensayo, mediante la argumentación. ¿A quién le toca trabajar en los Burger Kings y en los McDonald's con bajos salarios? ¿A quién le toca? A los jóvenes. Pues los jóvenes tienen una voz. Mira, voy a reaccionar de 3 veces. Ha habido un cambio de demografía en los fast food. Son más gente desplazada de mediana edad. Eso hay que estudiarlo y empezarlo a documentar. Pero no voy a debatir. ¿Está comprobado o no? No lo voy a debatir, pero... ¿Está comprobado o no? Lo vamos a debatir en otro momento, pero ha habido unos cambios de demografía. Los desplazamientos afectan más a otros sectores ahora mismo, pero lo hablamos en otro momento. Segundo, eso que tú estás diciendo, yo hice un experimento hace unos años atrás cuando estaba en UPR Aguadilla, que fue hacer una clase muy linda que se llama Investigación Social en un bachillerato de 2 años. O sea, esto es un bachillerato tributa, que 2 años te tienes que ir para otro recinto, pero tenían esa clasecita. Hicimos una investigación sobre el racismo y los mejores 6 ensayos los publiqué en un libro que se llama Nuevas Voces contra el Racismo en Puerto Rico. Ensayos de estudiantes emergentes. Todos esos estudiantes entraron a maestría y doctorado. Ese ensayito que hicieron en bachillerato en primer año, porque fue de primero a segundo año, les permitió desarrollar una identidad de estudiar, de investigar, de hacer ensayos, y los tradujo. Todos están, de los 6, como 3 que están acabando doctorado ahora mismo. Los otros 3 hicieron maestría y empezaron doctorado y después hicieron otra cosa. Eso lo estoy trayendo porque son ejercicios que pudiéramos también incorporar. Me parece muy interesante como tú incorporas en la investigación nuevas formas de acceso a través de la tecnología y fundamentarlo, o que los estudiantes fundamenten sus ideas con el quehacer de la investigación primaria, que es en el celular, traducido a unas palabras que van a hacer después. Y yo, que te he seguido por unos años ya, sé que tu contribución desde una perspectiva no jurídica a los derechos humanos ha sido buena, porque es un tema chiste que te obsesiona, que te gusta hablarlo y te pasas incorporando, y continuamente es el área que más, por lo menos a nosotros, nos envías contribuciones.
Ahora bien, yo vuelvo al libro, porque este libro cuando salió yo te hice unos comentarios, que fue tu selección de los ensayistas. Y te recuerda que tuvimos una diferencia porque yo que pienso otras cosas y tú piensas otras, lo mejor es que pensamos cosas distintas, si no sería el fascismo, siguiendo una línea los dos, ¿verdad? Bueno, mi Pero- selección se debe. Pero eso de la selección, para cerrar la pregunta, Ajá. ¿se basa en qué? O sea, ¿en qué criterios tú utilizaste, etcétera? Porque tú sin lugar a dudas estás trabajando y estás produciendo un libro, por lo menos anual, estás produciendo un trabajo que es muy importante documentando desde la crítica literaria. Bueno, en primer lugar, hay un ensayo general que nos da información sobre la historia del ensayo en Puerto Rico. Pero luego fui haciendo poco a poco distintos ensayos con el tiempo que me daba sobre mi carga de clases en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Entonces, pues eso fue lo que delimitó que dejara fuera, que no le dedicara un ensayo a alguien tan importante como René Marqués, pero sí está mencionado en la historia del ensayo que incluyó el comienzo. No es que esté fuera, y lo mismo está mencionado José Luis González en esa historia sucinta del ensayo puertorriqueño. Lo que pasa es que trabajar en la universidad implica dar clases, participar en comités de trabajo, y la única vez en mi vida que he tenido una sabática fue de medio año, de un semestre. El semestre pasado no, sino el anterior. Entonces lo que delimitó en realidad mi selección fue el tiempo, porque con gusto hubiera incluido a René Marqués, a José Luis González, y también me refiero, ¿verdad?, a estudiarlos con más profundidad, porque están incluidos en la primera parte, de eso no podemos olvidarnos. Y hubiera querido cerrar con el ensayista Rubén Ríos Ávila, que está planteando nuevos temas, porque los ensayistas primordiales, los ensayistas del siglo XIX y los ensayistas del siglo XX, hasta Arcadio Díaz Quiñones, vamos a decir que fueron ensayistas identitarios y que trabajaron interpretaciones culturales, y lo que se conoce como el ensayo de interpretación cultural, y sobre todo estuvieron dirigidos a lo identitario. Pero Rubén Ríos Ávila trajo temas como la diáspora, y en un texto que se llama On Migrant Hybridity, y también trajo la temática del tema queer, una temática nueva dentro de la literatura puertorriqueña ensayística. Hubiese querido cerrar con él, pero lo que delimitó en realidad los que elegí pues fue el tiempo. Y no solamente eso, no sencillamente el tiempo, porque tengo que reconocer que es que no se puede dejar fuera a Hostos como fundador del ensayo, y aunque hay muchas cosas escritas sobre Hostos, hay una barbaridad de cosas escritas sobre Hostos, muy buenas, muchas muy buenas, pero ¿qué pasa? No se había visto a Hostos en su significado como ensayista. Es un Hostos que desgraciadamente está siendo ignorado por la inteligencia latinoamericana, que se dedica más a José Martí, no tengo ningún problema con eso, pero ignora a Hostos, y Hostos es una de las figuras, uno de los fundadores del ensayo. Por otra parte, el hecho de que haya un ensayo por una mujer como Nelita Vientos Gastón, que se mete en lo que se llama la Casa Nacional, que deja el ensayo de género, el ensayo que se dedica a escribir sobre las cosas de la casa, sobre la familia, sobre cómo articular la vida entre hombre y mujer. Pero Nelita Vientos se dedica a trabajar un ensayo que es el ensayo que trata los temas llamados masculinos. No, ella hace otra cosa. Y Marta Ponte Alsina hace un trabajo caribeñista con su libro Somos Islas. ¿Y qué hace Aura María Sotomayor? Pues trabajar también el Caribe, que son dos temas. Este tema del Caribe es un tema que no se ha trabajado mucho, ni tan siquiera los ensayistas hombres, y en ese sentido pues ellas crean un antecedente a una nueva escritura caribeña. Valeria, quisiera decir algo para ir cerrando. Federico, para ir cerrando. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Que todavía no sé si tenemos el tiempo para entrar en ella, pero sí quería escuchar tu opinión. Yo creo que actualmente hay unos temas y unas formas
de manejar el lenguaje que son bien importantes, porque son el reflejo de reclamos sociales, de reclamos de grupos sociales, y que dan perspectivas nuevas, tanto de los sectores, por ejemplo, afrodescendientes, de los sectores feministas, como de la comunidad LGBTQI. Y entonces el manejo del lenguaje se hace muy complicado, sobre todo cuando queremos ser inclusivos, pero el lenguaje no nos permite realmente ser inclusivos si nos mantenemos estrictamente dentro de los cánones, ¿verdad?, de la Real Academia. Y entonces comenzamos a utilizar la X, comenzamos a utilizar la E para sustantivo y adjetivo y ese tipo de cosas. Y obviamente eso complica la escritura, complica la lectura, pero realmente es necesario de alguna forma lograr esa inclusión. Por ejemplo, en mi libro más reciente de crítica literaria sobre 57 poemas de Julia de Burgos, pues yo trato de hacerlo. Y entonces comienzo a cambiar una serie de cosas tratando de lograr esa inclusión, y reconozco que más bien sobre unas bases binarias de género, pero que no es la única, ¿verdad? Y entonces se dificulta. Acabo de leer un libro de un estudiante de Mayagüez que me impresionó tremendamente, y le envié aquí al Posantillano mi artículo sobre el libro, donde él escribe poesía y trata dentro de la estructura poética que él usa, que realmente tendría que llamarla de estructura, ¿verdad? Porque es bien, no sé si llamarlo moderno, posmoderno, libre o cómo, porque realmente eso es lo que nos presenta, una estructura bien noveles de escribir su poesía. Pues él se preocupa de esa inclusión. Entonces constantemente está poniendo paréntesis y está separando palabras, y donde va a decir, digamos, el poeta, pues va a poner entre paréntesis EAX para que se le añada eso, o del poeta, pues entonces pone de paréntesis, pone la L, coma, la X, y cierra paréntesis, etc. Y uno podría decir, caramba, pero esto en poesía suena absurdo, porque dentro de la estructura poética va a dar trabajo de leer. Pero sin embargo es sumamente interesante, porque permite que no importa tu condición sexual, o sea, te puedes identificar con el poema y lo puedes hacer tuyo e integrarlo, y lo puedes leer como tú quieras leer, porque él sí se ha preocupado que en la forma en que lo haga tenga sentido dentro de su forma poética. ¿Y cómo se llama su libro? Gabriel Meroli es el nombre del autor, ¿verdad? Y se ¿No llama, es usted? ¿Eh? ¿No es usted el autor del libro? No, yo no soy el autor del libro, no, yo lo que hago es comentar, hacer una reseña del libro, ¿verdad? Que me estuvo sumamente interesante. Y entonces quería escuchar tu opinión sobre cómo manejar eso, cómo tú entiendes cuando todavía no se ha establecido una forma que satisfaga a todo el mundo de cómo hacerlo, ¿no? Y nada, quería escuchar tu opinión sobre eso. Sobre la cuestión de la inclusión. Bueno, a mí me parece que lo más importante de todos los temas, que elijamos temas que sean diferentes, que nos hablen de la periferia, que nos hablen de los jóvenes que están tan marginados y tan invisibilizados, que nos hablen de los barrios, que nos hablen de las caras lindas de mi gente negra, que eso me parece que es una cosa que sigue vigente. En fin, otra temática diferente, y del nuevo feminismo que está surgiendo, que ha surgido aquí en este país, y no solamente en este país, sino en distintas partes del mundo.
y de lo que es la globalización, la globalización capitalista, cómo defendernos de ella, o sea, temas más inclusivos en todo el sentido de la palabra. Pero si se está refiriendo a género, pues yo a veces pienso que hay que tener un poco de cuidado con la claridad de los textos. Es bien importante que los textos tengan claridad. Y no puedo decir, no puedo decir de manera contundente que necesariamente poner una X sea lo mejor. Lo importante es el contexto en que se dicen las cosas, la claridad teórica con que se presentan las cosas, más que esa X. Sí. De Yo todos creo- modos, les recomiendo el libro, se llama Colapso. Yo, Colapso yo. se lo vi aquí en Amazon. Sí, de Gabriel Neroli, es un nombre que se confunde, ¿verdad? Porque es un joven poeta, estudiante de Mayagüez, y la verdad que me estuvo sumamente interesante y reconozco que me gustó mucho su poesía. Sí. En esa nota de multiplicidades, por decir algo, y formas más diversas de pensar la inclusión, porque es un planteamiento del lenguaje, y vamos a ir cerrando. Yo quisiera primero dar las gracias a todos. Hay unas reflexiones que incluyo a partir de lo que dijiste, Federico, y lo que dice Carmen. Es un territorio no, no consolidado, no aplanado, no estabilizado, porque si algo tiene la modernidad europea es que el lenguaje universal me permite comunicarme, y tan pronto yo empiezo a trastocar eso, mis comunicaciones son muy sectarias, muy pequeñas. Y te lo digo yo dirigiendo un periódico todos los días, que para tú poder comunicarte que en España te entiendan o te entiendan en Burkina Faso, el lenguaje universal tiene que ser universal. Así que podemos debatir, pero empieza a ponerle, te lo digo, yo te lo digo por indicadores. Sí, está bien. Los que están en Podemos pleno debatir. español tienen 1000 seguidores. Los que están en lenguaje muy complicado tienen 80 seguidores. Y eso es una métrica. Es una métrica de calidad para mí. Pero Entonces, habría que buscar su relación ideológica con eso. no, pues si tú quieres hablamos del colonialismo, pues no Pero tengo podemos problema. hablarlo. Pero por eso te dije la modernidad. En esa conversación estamos en un territorio de exploración y hay que pensarlo. Pero yo quería traer dos cosas, porque Valeria habla de hipertextualidad y Macedonio hablaba de eso y Esteban Valdés hablaba de eso, y entonces quería, con este cierre, que no está en tu trabajo necesariamente, aunque está, en la configuración de múltiples textos para leer, y pienso en dos cosas porque lo has mencionado varias veces. El famoso ensayo El País de los Cuatro Pisos, de José Luis González, en 1979, es un ensayo muy interesante que nos plantea una identidad nacional desde otra perspectiva. Calle 13, en la canción René, sigilosamente lo incluye, no sé si lo vieron, cuando habla de voy a pedir perdón en un edificio de 4 pisos. No sé si vieron ese detalle, que es muy interesante que él lo haga. No voy a entrar o sea, eso es otro tema, hablar de esa canción, pero me pareció interesante hacer eso. En el trabajo que hace Marel Malaret, que se llama Todos íbamos a ser reyes, que es una película que está en los cines, que es sobre la Universidad de Puerto Rico en parte, en el sentido del proyecto de Fernando Picó, continuado por Edna Benítez, ahora en ella es escritura creativa con presos. Es muy interesante porque le van metiendo texto al texto, y de repente hay una parte que es la vida de los presos, la vida antes, la vida en la cárcel, la vida literaria de los presos y la vida creativa de los presos cuando empiezan a hacer cine. Entonces de repente son múltiples películas en una, y yo creo que es importante y ahí recojo el trabajo que nuestra compañera Valeria me ha estimulado a leer, porque todo lo que ella me dice yo lo leo, yo lo investigo. Vine aquí a ver la presentación de Esteban Valdés, que no conocía, y me pareció muy interesante lo que ese señor planteó en la novela Sin Empleo, que se llamaba, el trabajo fuera de trabajo en la década de los 70, y ahora la novela, ¿cómo se llama la nueva? Es esa misma, es una segunda edición. No, pero Este País Mío, como se lo han titulado aquí. Está ese, pero la nueva novela que tiene aquí que llama en Este País Mío, algo así. Pero es la multiplicidad de textos para entender y para entender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que encontrar vida en Marte, como sea,
porque hay otras formas de estar comunicando que se intercalan con el texto dominante de nosotros. Y yo cierro con una nota que me encantó. Hice un programita radial porque en Humacao hay cosas extrañas, hay radio cibernético que transmite en República Dominicana, extraordinario. Origina en Humacao, transmite en Vieques, transmite en República Dominicana. Y me llaman para hablar de la deuda. Y yo digo, pues claro, pues ¿qué usted quiere? No, date un premio. Digo, pues mira, la deuda, la promesa es muy sencillo. Lo peor ya lo estamos viviendo. Ya no viene nada peor. Esto es lo peor. ¿Y cómo se configura lo peor? Lo peor se configura en los empobrecimientos y todo, de una serie de métricas para medir la vida. Y lo traigo como ejemplo para cerrar. Cuando empezamos a ver eso, pues yo digo, esto no se puede ya poner peor porque ya los 70 millones no los tenemos. Así que los 70 millones que ha perdido de la OIP son 70 millones que es realmente el 9% de los 800 millones que ya perdimos. Y en el coronavirus en la universidad, yo le digo a los estudiantes, no teníamos protocolo hasta el miércoles, desde el miércoles al jueves, bajo el protocolo de presidencia, que espero hayan leído. Pero lo leen, llega esto y lo otro, y los estudiantes desde el lunes. Como no tengo protocolo, vamos a hacerlo en esta clase. Hay que lavarse las manos, no nos podemos dar muchas manos, pocos besitos. Y si estornudas 2 veces, te vas del salón, ¿verdad? Ese es mi protocolo. Igualito como el que bajó después de presidencia, que si estornudas 2 veces, te tengo que referir al departamento, al decanato de estudiantes. Es bastante loco lo que están diciendo. Pero lo traigo como un ejemplo y le digo, hay que lavarse las manos. ¿Sabes lo que me dijeron los estudiantes? Profe, es que llevamos semanas sin jabón en el baño. Eso es vivir lo peor ya. Así que estamos viviendo, y ahora vuelvo a ti de otra forma, en un texto que habla todavía del ensayo clásico, siglo XIX, Hosto, Martí, que se concatena con los críticos literarios de la década del 30 de este país, que fueron esenciales, que se concatena después con otros ensayos académicos de la década del 50, 60, pienso inmediatamente en Luis Nieves Falcón y los trabajos seminales que él hizo en la década del 60, pero también empiezo a ver cómo vamos variando todos nosotros, y aquí no lo hemos mencionado hoy, pero Yolanda Arroyo también una serie de ensayos que ha hecho. ¿Cómo nos vamos comunicando y qué es lo que estamos comunicando? Yo creo que es la invitación que tú nos haces. Como lo chévere de ti es que es continua la invitación que nos estás haciendo, pues uno no se deja de dar por desinvitado, uno está continuamente invitado. Y yo creo que de mi parte, agradecerte que escribas, agradecerte que te inventes cosas continuamente, que seas una batalladora. Yo que te edito de vez en cuando en lo que es de derechos humanos, yo siempre, hay 2 personas que me impresionan. Tú eres una y Enrique Vázquez Quintana es otro, que se pasa hablando de derechos y es médico. Y tú te pasas hablando de derechos humanos y eres una literata. Pero es interesante ese cruce intertextual desde la literatura hacia el derecho y la interpretación que tú le quieres dar a las cosas. Así que vamos a dar por concluido esta edición hoy del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Los invitamos a estar el sábado que viene, sábado 14 a las 3 de la tarde en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas con el crítico literario Francisco Cabanillas. Yo le bendiga, me los cuide. Perdón, están hablando con respeto. Un momento, señor. Y entonces, dentro de eso, a las 3 de la tarde vamos a estar hablando allí con Francisco sobre el libro Invitaciones Silesianas, creo que se llama, sobre Iván Silén que él hizo. Y dentro de esa consideración, comentado por la compañera Iris Miranda, quien la va a estar hablando. Luego, el sábado 21, tenemos el libro de la francesa Françoise Leissart sobre literatura puertorriqueña, que lo estará comentando José Ravelo, y el 28 tenemos el libro Destellos de la Negritud de Marí Ramos Rosado, que lo estará comentando María Zamparelli. Así que esa es la jornada de este mes. Los invitamos que hoy sigan para el Colegio de Abogados a la 1:30 a la Asamblea del PEN Club de Puerto Rico, y después de las 3, aunque empezó desde la 1 de la tarde, el primer encuentro de coleccionistas en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones, donde por lo menos voy a hablar de 2 autores que vamos a estar hablando. A las 3 está hablando el compañero Ángel Chuco Quintero en el libro Saoco Salsero sobre la historia del sonero mayor Ismael Rivera, y a las 6 de la tarde yo voy a estar hablando de las novelas mías de salsa, en particular la última de ellas, La Calle Linda de Francisco Rosario Pirulo, y la anterior, El Nazareno, sobre la vida de Ismael Rivera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Daniel, por la invitación y gracias a usted y a usted. Bien, gracias a todos por Gracias. Sí.